Gracias por tener interés pues en estos temas, y ya sabe, pues siempre que se pueda y siempre que me dan la oportunidad, pues yo encantado de hablar de todo esto. Como pues ya les mencionó la doctora, yo duré 20 años practicando el hinduismo, conocí muy joven a través de la comunidad que aquí había en Guadalajara, que era la única en aquel entonces, que era la comunidad Vaishnava, mejor conocida como Hare Krishna. Ahí pues tuve la oportunidad de conocer, digamos, todo lo que son los diferentes aspectos, áreas en las que la comunidad y la tradición se desenvuelve. Después de ya unos 15 años recibí la orden sacerdotal en el año por ahí 2008, que fue también el año en el que ingresé a la Universidad de Guadalajara como alumno de filosofía. Tuve la oportunidad de ir a Sevilla con una beca que me permitió pues andar por allá, y allá aparte de otras inquietudes personales como el flamenco y la música de España, tuve también la oportunidad de conocer a la traductora de Schopenhauer, la doctora Pilar López de Santa María, y también no era el plan, pero allá tuve la fortuna de conocer a mi profesor, el doctor Antón Pacheco, que resulta que es una pues, autoridad en cuanto a las tradiciones orientales y sobre todo la antigua religión irania. Yo en mi búsqueda de los orígenes de la religión védica, que es la religión primigenia, pues de la cual surge el hinduismo, me doy cuenta que tienen un origen en común, la religión védica y la religión irania, y es ahí donde también me llamó la atención el estudio pues de la antigua tradición religiosa de el Irán, que es el zoroastrismo, y pues en su momento también, si hay oportunidad, con gusto les puedo hablar un poquito de eso. El día de hoy entonces estamos hablando del hinduismo y sobre todo de un texto muy importante, un texto de cabecera para, digamos, cualquier tradición hinduista. Vamos a ver que hay básicamente dos ramas, digamos que el hinduismo ortodoxo y el heterodoxo. Entonces, la tradición heterodoxa, sea cual sea su linaje, su rama, va a tomar como un libro de cabecera el Bhagavad Gita. Incluso las tradiciones heterodoxas no van a ver con malos ojos los postulados, o por lo menos algunos de los postulados que se mencionan pues en este Bhagavad Gita. Bhagavad Gita viene de las raíces Bhagavat, que significa o que se refiere a Bhagavan, que es el Supremo, y el Supremo puede estar entendido de una forma filosófica como el principio supremo, o también con una visión religiosa, que puede ser pues Dios, la persona suprema. Y Gita viene o significa el canto del Supremo. También déjenme decirles que Gita es la raíz de la palabra guitarra. Entonces de ahí pueden ustedes entender cómo también este idioma sánscrito, que es el que da pues marco a toda esta tradición, tiene un origen indoeuropeo, y por eso muchas palabras van a tener digamos, una similitud, por lo menos una raíz en común. Bien, conocen ustedes ya, me imagino, porque han de haber ya leído de lo que se trata esta escritura. ¿Sí están viendo el cambio de las diapositivas? Sí, sí. Perfecto. Entonces ya más o menos han de tener el contexto de lo que se trata, pues este diálogo, digamos en el trasfondo en el que se va a dar. Este diálogo está ubicado en una obra mucho más grande que es el Mahabharata. Esta escritura pues es la obra épica de la India junto con el Ramayana. De hecho el Mahabharata es todavía más largo que el Ramayana, y pues son muchas veces más, digamos, juntas que la Ilíada y la Odisea. Entonces el Mahabharata se dice que es el poema épico más grande escrito, y este episodio, digamos, esta parte
este pasaje que está inmerso, pues, o que se ha colocado en el Mahabharata, corresponde al libro 6, como vemos aquí en la diapositiva, y este capítulo se llama Bhishma Parva, que es la muerte de Bhishma, que es un gran guerrero, un personaje de los principales, pues, que hay en digamos, en esta etapa del relato. Bien, como ustedes pueden ya haber visto, la historia, pues, se trata de una guerra entre una misma familia. Hay dos, digamos, dos linajes de una misma familia, son primos, y se van a disputar el trono de Hastinapura. Hastinapura está muy cerca de lo que es hoy Delhi, entonces se estaban jugando, digamos, que el trono de la India. Los periodos en los cuales obviamente la mitología de la India habla, pues son pues milenarios, ¿no? Se dice que esta guerra fue hace 5,000 años, pero pues obviamente las diferentes disciplinas ya científicas como la arqueología, la filología, la historia, pues nos van a dar unas fechas, pues obviamente posteriores, unas fechas no tan grandes. Se estima que esta guerra sí se llevó a cabo, es decir, tiene algo de historia. Obviamente los autores se permiten magnificar gracias pues a su habilidad poética y mitológica, digamos, revestir esta historia pues con esos tintes tan épicos y tan poéticos, tan metafóricos. Entonces se estima pues que esta guerra se llevó a cabo entre el 1500 1200 antes de Cristo, más o menos va a coincidir un poco con la guerra de Troya, años más, años menos, y obviamente digamos, las magnitudes de esta guerra no son tan amplias como están contadas pues en el Mahabharata, en el cual se dice que participaron 18 millones de personas y etcétera, ¿no? Lo que sí se ha descubierto pues es que el campo de batalla en el cual se llevó a cabo pues esta guerra existe, es un lugar de peregrinaje, se han hecho descubrimientos arqueológicos y hubo una batalla, obviamente no en esas proporciones, sino todo más pequeño, eran reinos tribales. Entonces hay algo de verdad en en lo que dice el Mahabharata. Obviamente se permite, pues, los antiguos poetas se valen, pues, de su habilidad para contar de una manera mucho más, digamos, llamativa, sobre todo para la gente de la antigüedad, pues, el tener una atención, ¿no?, hacia todas estas historias. Bien, entonces, como ya les digo, pues hay una guerra entre la misma familia, los dos linajes, los dos, digamos, dos líneas de primos se van a pelear, y obviamente una de ellas va a estar, digamos, ocupando o va a tener el lugar, digamos, de el bien, o los buenos, o los que siguen los principios religiosos, y por el otro lado van a estar pues el bando de los malos, por decirlo de alguna manera, o los que no están siguiendo digamos, la línea de una moral religiosa, que es obviamente lo que se va a tomar como ejemplo, ¿no? Nada más iniciar el Bhagavad Gita, empieza con la primera palabra Dharma Kshetra, y aquí nos va a mandar pues a un concepto muy importante que es el de Dharma. Dharma es una palabra muy, muy difícil de traducir, tiene una polisemia enorme, se dice que puede tener más de 100 significados, dependiendo del contexto que esté jugando la palabra en la oración, la palabra que la anteceda, la palabra que la suceda. Es decir, hay muchísimas, digamos, acepciones a este término. Cuando uno busca en un diccionario, regularmente se traduce como religión, pero ese es un término impreciso. Puede significar religión, sí, dependiendo del contexto, pues, de la oración. Aquí en este primer verso, que es con el que abre, con el que inicia el Bhagavad Gita,
Dharma Kshetra, se está refiriendo, Kshetra es lugar. Entonces el Dharma aquí se refiere al lugar del deber. Y luego viene la palabra Kurukshetri, o a decir Kurukshetra, es decir, este lugar, el lugar físico que está allá en India, donde se llevó a cabo pues esta batalla. Quiere decir que en esta batalla, en este lugar de Kurukshetra, se pone pues como, digamos, el plano donde se va a llevar a cabo esta cuestión del Dharma. Y vamos a tomar aquí una primera definición. Realmente la palabra Dharma, el término, el concepto, es muy amplio y es un tanto difícil de entender. Sobre todo porque es un concepto que no hay que entenderse, sino hay que vivirse. Muchos de los postulados del hinduismo tenemos que entender que no son para, digamos, para entenderlos de forma intelectual, sino para vivirse, para experimentarse, para hacer aquello a lo que se hace referencia. Es muy diferente, pues, a, digamos, los conceptos que hay en la filosofía occidental, con los cuales basta, digamos, tener un conocimiento, obviamente, intelectual de muchos de estos postulados, ¿no? Entonces aquí yo tomo una definición de Annie Besant, esta, digamos, esta conocida autora de principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, que fue, digamos, la sucesora de Madame Blavatsky en esta sociedad teosófica, que se dedicaron pues a recabar conocimiento de muchas tradiciones del mundo. Obviamente ellos con su visión de la teosofía pues tienen algunas afirmaciones que hay que tener cuidado con ellas. Yo únicamente tomo esta parte de la definición que hace Annie Besant porque me parece que es acertada, por lo menos para tener una, digamos, una primera, un primer acercamiento o entender de primera mano, pues, de lo que se trata este término. Pues se trata, pues, de que el Dharma es la naturaleza interior que ha alcanzado en cada hombre un cierto grado de desarrollo y florecimiento. Esa naturaleza interior es la que modela la vida exterior, la que se expresa por los pensamientos, palabras y acciones, y a la que el nacimiento físico ha colocado en un medio favorable a su crecimiento. Es decir, cada quien hemos nacido en un medio en el cual se va a facilitar que la naturaleza propia de cada quien se desarrolle. Vamos a poner algunos ejemplos. El fuego, por ejemplo, su naturaleza es la de quemar. La naturaleza del agua es la de mojar. Entonces, eso es fácil de entender en ese tipo de elementos. Pero cuando lo aplicamos o queremos aplicar esto mismo al ser humano, ahí se empiezan ya a complicar las cosas y sobre todo pues a entender este concepto, porque pues ¿cuál es el Dharma de un ser humano? Ahí viene ya la problemática. Podemos entender los roles que un ser humano pueda estar jugando y de ahí podemos entender esos, digamos, esos dharmas secundarios. Por ejemplo, el dharma de un estudiante es estudiar. El dharma de un gobernante, pues es gobernar. Pero quitando, digamos, ya esas etiquetas, ¿cuál es el dharma del ser humano? Y es ahí donde cada quien tiene que encontrar, tiene que, digamos, descubrir cuál es su propio dharma. ¿Se va entendiendo más o menos de lo que se trata? Sí. Ok. Sí, gracias. Entonces, para que entiendan lo poquito o mucho problemático que puede ser, el dharma propio, es decir, en ese sentido como el deber o la naturaleza propia a que uno debe ejecutar, se puede descubrir. O sea, la gente lo puede saber y no ejercerlo. Entonces, no es algo que únicamente ya sabiéndolo, conociéndolo, ya es por naturaleza que se ejerza. Se puede ser incluso negligente en ese aspecto.
Y no tiene que ver con que sea uno bueno para tal o cual cosa. Por ejemplo, alguien puede ser bueno, no sé, para andar en bici, pero no es ni su dharma. Entonces tiene él que ver qué tipo de actividad y qué tipo de naturaleza ha desarrollado, que aunque sea, digamos, imperfecto, que eso que él haga, no lo haga, digamos, perfectamente, no lo haga al 100, pero que hay una tendencia, por lo menos, a que él desarrolle esa actividad. No tiene que ver, pues, con cuestiones prácticas, es decir, que sea el más hábil para esa disciplina o ese quehacer. Vamos a entrar a los capítulos y les voy a hacer solamente, digamos, una breve exposición de lo que contiene el capítulo, porque pues si nos pusiéramos a leer cada capítulo, hay conceptos, hay diferentes términos que incluso pues se llevaría, pues yo diría que más que un curso, incluso yo diría que una carrera, especializarse pues en lo que es este texto. Es decir, daría para una maestría en Bhagavad Gita, un doctorado en Bhagavad Gita, pues conocer obviamente la escritura a fondo. Bien, entonces a manera de simple introducción y de resumen de los capítulos, les puedo mencionar pues ya, este primer capítulo, como alguien ya de ustedes lo mencionó, es difícil porque se mencionan muchos nombres, se habla pues de que están ya reunidos en el campo de batalla y se empiezan a dar se empieza a dar una lista de los diferentes reyes, de los diferentes guerreros, los personajes pues que están ya reunidos y que están en un bando o en otro de esta guerra. Es significativo ya para quien conoce la escritura del Mahabharata que haya, por ejemplo, el rey Virata, que se encuentra del lado de los Pándavas, o que, por ejemplo, Karna se encuentre del lado de los Kurus. Ya esas cuestiones, para quien ha conocido, para quien ha leído el Mahabharata, es ya significativo. Cuando uno únicamente lee por primera vez el Bhagavad Gita, pues le viene, digamos, igual quién esté y quién no esté. Pero lo que sí se quiere, digamos, dejar por sentado aquí es que los diferentes personajes están en ambos lados, es decir, gente que son la misma familia, amigos, maestros, gente pues cercana a los, digamos, a los protagonistas. En este caso, el protagonista de este pasaje pues es Arjuna, es este gran guerrero valeroso, este gran arquero mitológico, que nunca había tenido pues digamos, una falla, nunca dudó en ejercer su deber como guerrero. Pues aquí lo que se está planteando es que hay una situación que le sobrepasa. Por lo mismo va a tener, digamos, esta pérdida de fe en sí mismo, va a perder la confianza, porque las condiciones de la batalla son completamente distintas a lo que él había vivido antes. Va a haber aquí, pues, en esta pérdida de fe, va a venir la duda. La duda viene de la dualidad del momento. Es decir, los buenos y los malos están en ambos lados. No hay un bando que tenga, digamos, únicamente a los seres con los que yo tengo que, digamos, que eliminar. Es lo que se ve Arjuna, pues sí, en el bando del frente, pues tengo a mis tíos, tengo primos, tengo grandes amigos, tengo a mis maestros incluso, que la figura del maestro en el hinduismo es primordial, se le respeta más que a los padres incluso. Entonces imagínense digamos, esta pesadumbre en la cual se ve inmerso Arjuna. ¿Por qué? Porque si él quiere incluso ganar la batalla para ofrecerle a sus seres queridos algo bueno, pues imagínense, cuando gane la batalla, es decir, tiene que haber vencido, tiene que haber destruido, tiene que haber eliminado al bando opuesto, y resulta que ahí está la gente que él quiere también. Entonces,
Arjuna se siente perdido, no sabe qué hacer y pues cae en la duda. Esto es, digamos, a grandes rasgos, lo que detrás de los grandes nombres, los títulos y toda esta serie de personajes que se enumeran y que están presentes en ambos lados, pues es lo que a Arjuna le lleva a desfallecer. Y aquí va a venir el capítulo 2. Arjuna, que está abatido, que no sabe qué hacer, empieza a decir que él mejor prefiere retirarse, a meditar, a hacer otro tipo de cosas. Y es aquí donde Krishna le va a dar su consejo. Empieza a dar instrucciones, empieza a hablar, empieza a darse pues este diálogo. Recuerden que el diálogo era muy recurrido por los antiguos. Platón en Occidente pues hace, digamos, uso del diálogo para poner en boca de Sócrates su filosofía. Y en Oriente también esta escritura, pues este Bhagavad Gita, pues es un diálogo religioso, filosófico. Podemos ver que el pensamiento en Oriente pues es muy holístico, es decir, no hay una separación o no hay una línea como en Occidente muy tajante en la que de aquí para allá es filosofía, de aquí para acá es religión. No, realmente todo tiene digamos, un orden, todo está en armonía, no hay ese sesgo, pues, de que una esté peleada con la otra. Entonces, aquí viene, pues, digamos, este diálogo, empieza a hablar Krishna a Arjuna, y, pues, Arjuna lo que hace es que él habla desde su propia opinión. Él o como no sabe qué hacer, pues él prefiere irse a meditar, cuando su ocupación como guerrero pues no es meditar, es pelear. Entonces ustedes pueden ver, ¿no? Cuando hay una situación que nos pone, digamos, al límite, que nos hace dudar, siempre preguntamos algo, ¿y tú qué harías? Es, digamos, lo más común, ¿no? Uno pregunta a alguien de su confianza, oye, tengo este problema, y alguien responde, pues yo haría tal o cual cosa, ¿no? Entonces, fíjense que la opinión, pues, viene no de una, digamos, de un conocimiento vívido, sino viene desde alguna impresión, desde algún recuerdo, desde alguna, digamos, inferencia ya de tipo mental, pero que no se ha, digamos, llevado a cabo a la práctica. Eso es como en la persona o las personas, pues, en el plano, digamos, coloquial, en el plano de lo ordinario, regularmente hacemos. Y muchos actuamos en consecuencia, por eso a veces nos va como nos va. Pero aquí Arjuna tiene la fortuna de que está a su lado Krishna. Krishna en ese momento va a representar al maestro, a la autoridad que sabe, que no habla desde la opinión, no habla desde la mente, sino que habla más allá, es decir, habla desde una persona que ya ha trascendido, digamos, los planos mentales, los planos de la doxa, de la opinión, de la inferencia de tipo mental, y que está viendo los principios del mundo, los principios de la vida. Está viendo, pues, desde un plano en el que todo opera bajo una ley. Por lo mismo se dice, pues, que desde la visión de la mente, desde la visión dual, una cosa, pues, es saber de la vida, todos sabemos cosas de la vida, pero otra cosa es desde más allá, es saber qué es la vida. Es algo muy diferente. Por lo mismo, este capítulo 2 empieza pues ya con el discurso que da Krishna, y va a ser un discurso de autoconocimiento. Se pone de manifiesto aquí en este capítulo la inmortalidad del alma, se dan diferentes ejemplos, metáforas, símiles. Se habla, por ejemplo, de que el alma es más o menos como aquella persona que cambia de ropas cuando aquellas ropas ya no sirven, cuando ya
están muy desgastadas. El alma se dice pues que es esa persona que sigue siendo la misma, únicamente cambia de esas ropas. Esas ropas vienen a ser los diferentes cuerpos materiales, por eso queda de manifiesto también la reencarnación. Se habla pues de los sentidos, las funciones de los sentidos y la identificación que hay con ellos. Y también el riesgo que implica el identificar o identificarse con los sentidos. Y aquí se habla pues de también la ilusión, que en sánscrito es el término maya. Entonces, a grandes rasgos, pues, este segundo capítulo, que también se considera como un resumen de lo que habla todo el libro en sí, o todo este diálogo, habla pues de un autoconocimiento que va pues más allá de conocerse físicamente, sino de conocer, digamos, su ser más íntimo, el ser más íntimo y el ser, digamos, en sí de cada quien, que va a ser esta Atma. Atma es un término que a veces se traduce como alma, pero alma también tiene, digamos, en Occidente, tiene un rasgo muy psicológico, y no, vamos a ver que el principio, digamos, del ser de cada quien está muchísimo más allá que el aparato psicológico y sus funciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, gracias. Muy bien, vamos al capítulo 3. En este capítulo 3 se va a hablar de la acción, la naturaleza de la acción y las implicaciones que la acción pues conlleva. Vamos a ver que todo mundo tiene que actuar. O sea, Arjuna en algún momento dice, yo me quiero ir, mejor no quiero hacer nada, no me quiero implicar aquí, es mejor irme a meditar, ¿no? Pero va a decirle a Krishna de que todo mundo tiene que actuar a fuerzas. Incluso se dice, pues, en una parte de este capítulo, que el propio cuerpo, dice, sin actividad no sobrevive. Entonces, incluso para estar vivo, tienes que hacer algo. Y aquí, como la actividad es, digamos, inevitable, se recomienda, pues, que la actividad sea ejecutada sin un sentido de ego, sin un sentido del yo. Porque cuando la actividad se ejecuta creyendo que uno es el que hace las cosas, eso genera karma. Y tan es así que uno se cree digamos, el ejecutor de las acciones, que incluso uno se atribuye el hecho de respirar, cuando quien está respirando es la naturaleza que hay en uno mismo. Uno a veces se atribuye el propio nacimiento, y no, uno es llevado al nacimiento porque la naturaleza así lo prescribe. Uno utiliza pues en el lenguaje yo nací, no, pues uno vino digamos a este mundo por otro tipo de causas. Yo respiro, no, la naturaleza que hay en uno es la que hace que uno respire. Deje uno de respirar porque así lo quiera, y va a ver cómo en la cuestión de segundos la propia naturaleza le va a, digamos, a exigir que respire. Entonces, ese tipo de mentalidad se ejecuta, o uno la ejecuta en todos los aspectos de la vida. Yo voy a hacer esto, yo me voy a dedicar a aquello, cuando en sí las cualidades, como se vio el Dharma, como se vio en la definición de Dharma, la naturaleza le ha puesto a uno esas diferentes cualidades. Entonces, uno no tiene que creer que es uno el que independientemente hace las cosas, sino tiene uno que ver que uno está conectado con el todo, con la naturaleza, con ese ser supremo, que a uno se le dan, digamos, esas facilidades, esos atributos para realizar lo que uno tiene que hacer. Entonces, aquí se habla también de 3 cualidades o 3 modos en que la naturaleza se presenta, y se conoce por los gunas. Gunas se traduce como modos de ser o modalidades. Las 3 modalidades serían sattva, rayas, tamas, que se
traducen como bondad, pasión e ignorancia, o lo que es igual o diferente, pero en un término un poquito más filosófico puede ser sattva como quietud, rayas como el devenir, perdón, rayas como movimiento, como la creación, y tamas, una transformación o ya el devenir de las cosas. Es decir, que las cosas se transformen, que las cosas sigan el ciclo, es decir, que una vez que las cosas sean manifiestas, permanezcan un tiempo, obviamente tengan como una vida útil y después den paso a la transformación. Es decir, que se cumpla ese ciclo de estar inmanifiestas, se manifiesten, permanezcan un tiempo y vuelvan a ese lugar, entre comillas lugar, en el que estaban inmanifiestos. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Aquí se va a hablar de que hay dos vías para, digamos, llevar a cabo esta actividad. Está, digamos, el camino de Nibriti y el camino de Pravriti, que son la vida contemplativa y la vida activa. La vida contemplativa obviamente va a implicar una renuncia a la actividad, y la vida activa, por su naturaleza, implica la participación, implica que uno se inmiscuya en las cosas, que uno ejerza pues la actividad. Aquí viene, digamos, se incluye pues estas dos corrientes porque ha habido desde pues, siempre una gran, digamos, una gran polémica en cuanto a si es mejor renunciar al mundo o participar en él. Y el aporte que hace el Bhagavad Gita, pues es digamos, un sincretismo. Es como resuelve el autor o los autores del Bhagavad Gita, esos sabios, pues, que son anónimos, que antes que pretender dejar su nombre, pues prefirieron dejar el conocimiento del cual ellos eran conscientes, digamos, en una resolución, o si no resolución, por lo menos digamos, una alternativa para dar cauce a estas dos posturas. El gran secreto se dice que es aprender a estar en el mundo sin ser del mundo. Es decir, estar aquí en el mundo, hacer lo que a uno le corresponde, pero no creérsela, no sentirse, no tomar, digamos, ciudadanía, sino simplemente estar aquí el tiempo que a uno le corresponda y ejecutar las actividades que a uno le correspondan. Y como les digo, el Dharma le ha dado a uno pues para estar, para ser y para, digamos, jugar ese rol en este mundo, en esta vida. Y por lo mismo, un secreto supremo es aprender y al mismo tiempo enseñar la renuncia. Y cuando uno aprende y enseña a renunciar, está participando. Es decir, esa renuncia, digamos, esa vida contemplativa, cuando uno la aprende, ya está ejecutando una actividad. Y cuando la enseña, obviamente todavía la actividad se duplica. Pero es interesante cómo a través de algo que muchos dicen, no voy a hacer nada, no, pero hay maneras, hay formas, y Krishna lo va a enseñar, de cómo hacer esa renuncia, de tal manera que esa renuncia sea de forma activa. ¿Activa por qué? Porque está mostrando el camino de cómo ejecutar una renuncia, ahora sí digamos, de la forma que tiene que ser. Aquí la sabiduría que se señala con este término de jnana va a consistir en conciliar, no separar, conciliar las modalidades, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia, con plena comprensión del presente, es decir, del aquí y el ahora, como, digamos, una posibilidad que hay en la eternidad, una de muchas. Es decir, tomar las acciones con esta renuncia
sabiendo pues qué es lo que el presente determina, qué es lo que en este momento se requiere. ¿Cuál podría ser un ejemplo muy cotidiano y algo muy, digamos, que nos sucede, pues, o que nos puede suceder muy a menudo? Si estamos en un jardín y vemos que una rosa está secándose, en ese momento, el Dharma que se nos presenta a cada quien enfrente es darle un poco de agua a esa rosa. De tal manera que estamos viendo, pues, estamos notando cómo las diferentes modalidades están actuando tanto en la rosa como en mí mismo, porque soy consciente de que aquella rosa que está frente a mí está, digamos, no está en armonía, no está en un equilibrio, ¿sí? Entonces es allí donde uno ejerce, digamos, esa visión, y es como uno tiene también la libertad y tiene uno la decisión de darle agua o no darle agua a esa rosa que en ese momento lo necesita. Y así hay muchos ejemplos. Digamos, ese es un ejemplo muy simple, pero a cada momento pueden ver cómo las diferentes formas de la naturaleza, los modos de ser, están interactuando con nosotros. Y uno, con la inteligencia, es quien decide si ejecuta pues ese dharma que se le pone enfrente. Independientemente a eso, hay un dharma específico para cada quien. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, gracias. No, muchas gracias. Ok. En el capítulo 5 vamos a hablar, una vez que el capítulo 4 pues, se ha hablado de esta, digamos, esta renuncia, aquí se habla, pues, cómo hay que renunciar. Y se habla, pues, que debe de ser por medio de un ascetismo. Este ascetismo se estipula con el término sannyasa, es un término sánscrito. Y el ascetismo, ¿en qué va a consistir aquí? Fíjense, cuando uno habla de ascetismo, uno dice, o uno cree, o uno se le viene a la mente este tipo de prácticas austeras, de pararse en un pie, o de irse al bosque, hacer posturas de yoga muy difíciles, no sé, hacer ayunos, todo eso. Pero aquí lo que se está estipulando no es tanto ese tipo de ascetismo, sino una asceta, más que hacer posturas físicas, lo que ejecuta es la renuncia. Primero que nada, renuncia a lo innecesario, a lo externo. Por eso es que deja su casa, regala sus cosas, o tradicionalmente así era, y se iba pues al bosque. Pero el Bhagavad Gita no está hablando de eso. No solo habla pues de renunciar a lo externo, ni tampoco habla de que sea, digamos, llevado a un grado pues ya muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy extremo, en el sentido de deja todo y no te quedes más que con lo que llevas puesto. No, tampoco. Sí habla o se refiere también en parte a ello, es decir, lo que no necesites, pues déjalo, regálalo. ¿Para qué lo quieres? Si no lo necesitas, pues nada más hay un sentido ahí de propiedad que no te sirve. Entonces, a lo que también se refiere esta renuncia es a renunciar a lo innecesario en uno, es decir, a las propias mezquindades, digamos, a los vicios, a los malos hábitos que uno pueda tener. Y esa es una vía para que uno pueda emprender digamos, esta senda de crecimiento espiritual. Y quien logra, digamos, establecerse en ese tipo de renuncia es quien se dice que está en yoga. Yoga es algo que es una palabra sánscrita, pues,
que viene de la raíz yuk, que quiere decir unir, vincularse con el ser supremo, puede entenderse pues como un principio filosófico o como ya les dije, como una persona suprema, una divinidad, puede tener esos dos significados. Ya depende de el propio yogi, es decir, el propio practicante de yoga, el matiz que les dé. Ninguna está peleada con la otra. Entonces, la buena renuncia va a ser no únicamente deshacerse de lo externo, sino más bien de eliminar los diferentes aspectos en uno que harían que la práctica del yoga no tuviera éxito. Vamos a ir al capítulo 6. Se habla pues de que ya una vez que se ha ejecutado la renuncia, ya una vez que uno está ejecutando estas acciones de manera desapegada, pues también se recomienda darse una pausa de ese hacer para ser. Y es aquí donde se recomienda la meditación. La meditación se conoce como dhyana. Este término es muy interesante porque, de hecho, todos los términos o la mayoría de los términos sánscritos que empiecen con DH, esta como aspirada, lo que implica es una introspección. Para cuando vean alguna palabra así, alguna palabra sánscrita, claro, a lo que invita pues es al recogimiento en sí mismo, a esta introspección, a digamos, mirar hacia adentro, tomar una distancia de lo externo, sobre todo de la mente y de los sentidos, para, digamos, tomar ese respiro, darse ese espacio, pero en sí mismo, recogerse en sí mismo y ser, digamos, un espectador, estar en calma. Al tomar distancia, por ejemplo, de la mente, y por la mente vamos a entender pues los juicios, los conceptos, las impresiones, los recuerdos, las preferencias, el yogi, es decir, el practicante, se va a volver, como les digo, alguien que únicamente está expectando, que únicamente se convierte en un vidente de lo que sucede. Es allí donde va a recuperar la cualidad propia de su ser. ¿Cuál es? La de ser consciente, la conciencia. Arjuna dice que esto es muy difícil y obviamente Krishna le dice, sí, es difícil. E incluso Arjuna dice que es tan difícil como querer controlar el viento. ¿Quién puede controlar el viento? Pues nadie. Pero Krishna dice que aunque es difícil, es posible controlar la mente con la práctica de la meditación y obviamente con las otras disciplinas que se han mencionado con anterioridad. Pero sobre todo la práctica de la meditación es algo que tiene que llevarse a cabo. Recuerden que un arte, por ejemplo, sea el que sea, pintura, escultura, música, se lleva acá más o menos unos 20 años en dominarse. Entonces, se dice también que la meditación es un arte, es una disciplina, y a los que empezamos pues a practicar se nos recomienda que no nos desesperemos, porque va a llevar su tiempo, pero sin duda va a dar resultados cuando la práctica se lleva a cabo como debe de ser. Vámonos al capítulo 7. Una vez que Krishna le ha hablado a Arjuna, pues, de que la práctica es de tal o cual manera y que se debe ejecutar en ciertas fases, habla también del fruto de esa práctica. Y sobre todo en este capítulo 7, pues, es en la que se habla de una manera, pues, un tanto poética. Se dice, pues, que el practicante, el yogi, que ha sido pues purificado, su inteligencia, su intelecto ha sido purificado, ya no se engaña con la opulencia ni con los poderes que pudieran otorgarle la adoración a diferentes divinidades o diferentes dioses.
ni con los poderes que él puede desarrollar. Le dice que la práctica del yoga es muy fuerte y por lo mismo ahí se desarrollan cierto tipo de poderes. Hay yogis que se quedan en ese plano. ¿Por qué? Porque empiezan a tener seguidores, empiezan a tener ciertos poderes místicos que le llaman, pueden aparecer cosas, pueden dominar a la gente, pueden, no sé, hacer uso, pues, y sobre todo muestra pública de ese tipo de poderes, y eso les genera seguidores, les genera, obviamente, el ingreso de dinero, y muchos ahí quedan. Pero el yogi, digamos que es serio, no se queda en ese plano, porque esa no es la finalidad, sino la finalidad del yogi es entregarse directamente al principio supremo. Y ese principio supremo, cuando se ha, digamos, pasado, digamos, por esta etapa intermedia en la que se han desarrollado ciertos poderes, ciertas cualidades, lo que se busca, pues, es la purificación de la visión espiritual. Entonces, cuando se ha llegado a ese plano, el yogi ve, se dice, pues, que puede ver, no con los ojos físicos, pero sí con los ojos del entendimiento, el ser primordial que existe en todas las cosas y en todos los seres. Finalmente, cuando el yogi todavía avanza más, se ve a sí mismo como ese ser, como este principio supremo que está, pues, y que es el sí mismo. Entonces ya estamos hablando de una persona con sabiduría, no únicamente un conocimiento ni teórico ni práctico, sino es alguien que ya sabe, que ya vive en ese plano. Vámonos al capítulo 8. Una persona ya pues bien establecido con su práctica, con su yoga, y ya que ha rendido frutos, pues comienza a descubrir los principios que rigen el mundo, que rigen la vida, y que aparentemente estaban velados. ¿Para qué o por qué aparecen velados? Porque uno tiene el sesgo siempre del ego. Siempre está este velo que se dice que es Maya, que es la ilusión. Entonces el hombre, el yogi, el hombre o la mujer, porque aquí no debemos, digamos, únicamente cuando uno habla de hombre, no quiero referirme únicamente al género masculino, sino al hombre como especie, porque también ha habido grandes mujeres sabias, y que han aprovechado este conocimiento y que han alcanzado digamos, estos niveles tan elevados. Bueno, este tipo de ser humano, pues, empieza a ver cómo funciona el mundo, empieza a conocer y a ver de primera mano esos principios que aparentemente estaban velados. Por eso la naturaleza de las cosas ya le resultan evidentes. Por eso él ya ve, o ella ya ven, dos caminos. Uno que eleva, que es el de la sabiduría, y otro que retiene, digamos, que es el camino de la dualidad, el camino que puede ser o que no puede ser, y otro, un camino que simplemente y siempre es. Por eso el yogi, al identificarse él con el ser supremo, empieza a ver lo igual, lo idéntico. Por lo mismo va a reconocer siempre ese camino que lo va a llevar a la trascendencia. En el capítulo 9 se va a introducir el concepto de bhakti, el concepto de devoción. Es muy interesante cómo hasta aquí habíamos visto algunos aspectos o algunas disciplinas en las que no tenía nada que ver, digamos, la preferencia o la emotividad, es decir, las emociones, más bien se recomendaban que se hicieran a un lado, es decir, lo que es el aparato mental, sí se recomendaba pues como hacer abstracción, pero ya adentrado, ya cuando el yogi está bien centrado, digamos, ya cuando el yogi está bien, bien amarrado en su práctica, ya puede él, digamos, tener un crecimiento también a través de sus emociones,
de esta devoción. Es decir, el concepto de la devoción, de la fe, por decirlo de alguna manera, no está peleado en todo esto, sino que a su momento debe de incluirse en el proceso de crecimiento del yogi. Y a este capítulo pues se le suele llamar el secreto confidencial, el gran secreto, el secreto soberano, siempre pues haciendo alusión a que es un secreto muy especial. ¿Por qué? Porque se dice pues que aquí la cuestión no es únicamente tener el conocimiento teórico ni práctico, sino también incluir digamos, este aspecto devocional. Es decir, el yogi, el seguidor, el practicante, debe de incluir también una visión devocional del mundo. Por lo mismo, no, como les digo, no está peleado, pues simplemente en un momento muy especial, ya el yogi, para no perderse en el camino únicamente, digamos, religioso, se le recomienda, pues, que ya en algún momento más avanzado incluya esta parte de la vida, esta parte también del conocimiento que está recomendado y que también es ampliamente hablado en las escrituras. Vamos a ir al capítulo 10. Aquí Krishna va a utilizar una serie de metáforas, de alegorías, de símiles, muchas formas literarias que se va a utilizar en este capítulo para darle a entender a Arjuna la naturaleza suprema del ser. Krishna se va a poner a sí mismo como ese ser supremo, ese principio supremo, o ese Dios, o esa divinidad, para ponerse él como ejemplo, ponerse él como digamos, utilizar las metáforas de los diferentes elementos, de los diferentes seres que hay en el universo, y de ellos, pues siempre el mejor va a ser, o va a decir Krishna, que es el entendido, pues, como ese ser supremo, ese principio supremo, o ese Dios, o esa divinidad suprema. Entonces, también aquí es un poco complicado en el caso de muchos que cuando leemos por primera vez no entendemos o no conocemos los diferentes seres a los que hace alusión, pues nos da igual, ¿no? Cuando no conocemos, digamos, la mitología, los mitos, los pasajes del hinduismo, que Krishna es como una naga, por ejemplo, o que Krishna es como Kubera, pues a veces no se entiende, pero ya cuando uno se familiariza es muy significativo todos estos símiles. Aún así, hay algunas referencias que son muy entendibles. Por ejemplo, Krishna habla de que él es entre los animales, entre las fieras, él es el león, entre los animales acuáticos, él es el tiburón. Es decir, habla siempre de que lo primordial es como, o más bien, los seres en su forma y en su lugar que ocupan en la naturaleza, de esa manera es el ser supremo, es decir, es el primero en todo, es el más grande, es el más magnánimo. Les recomiendo mucho pues leer este capítulo porque es muy poético, es muy bonito y obviamente cuando la traducción también es buena, obviamente se disfruta más. Vamos al capítulo 11. Después de pues escuchar esto, Arjuna, como el buen Santo Tomás dice, pues hasta no ver, no creer, le dice a Arjuna, o se entiende pues que Arjuna dice, bueno, pues está muy bien, ¿no? Todo lo que me has dicho, pero pues yo necesito ver ahora sí que para creer, ¿no? Y en este capítulo Krishna le va a mostrar a Arjuna la forma del ser, pero en su forma universal. Ese principio supremo, este ser supremo o esta divinidad que está presente en todo, Krishna se va a dejar o le va a dejar ver a Arjuna, de tal manera que todo lo que fue creado, todo lo que ha sido creado, lo que está siendo creado y lo que será creado,
es visto por Arjuna, la inmensidad de las galaxias, la inmensidad del universo, de los mundos, a todos los seres que han existido, incluso al propio Arjuna, su muerte incluso, y sus vidas previas y posteriores, todo lo ve Arjuna, todo lo ve frente a sus ojos. Ante esta magnanimidad, ante esta, digamos, divinidad tan grande que todo lo abarca, Arjuna se siente chiquito. Por lo tanto, le pide a Arjuna, a Krishna, que retire esa visión porque le aterra. Le aterra a ver lo que de plano no puede alcanzar a ver con esos ojos, y eso que se le han dado ojos para ver, digamos, esa forma. Arjuna dice que ya no puede. Después de un momento es demasiado lo que ha visto. Su mente, obviamente, la mente humana no alcanza para comprender pues todo lo que es, digamos, el universo, el tiempo tan grande que se maneja, pues el tiempo que dura esta creación, no es susceptible pues de que una mente humana abarque todo eso. Por lo tanto, Arjuna se siente abrumado y le pide pues que retire esa visión. Y Krishna pues retira esa visión, y Arjuna es cuando ofrece sus respetos. Es cuando ya obviamente ha visto demasiado, y empieza pues a hacer oraciones a Krishna. En este capítulo 12, después de que Arjuna da esas oraciones y que empieza pues a bendecir a Krishna, porque esta visión pues le ha dejado o le ha hecho ver la pequeñez que es el ser humano, empieza pues ya nuevamente Krishna a hablar, pero ahora se dan más detalles en este capítulo 12 sobre la corriente del Bhakti, es decir, sobre la devoción. Hay más ejemplos, hay más, digamos, se dice pues, hay más versos que se dedican a esta, digamos, a esta corriente de la devoción. Se habla también del amor, es decir, el amor que nace en uno, y el amor se habla también en el Bhagavad Gita no como un aspecto psicológico. Cuando decimos, por ejemplo, ay, yo amo ir a caballo, realmente quiere decir, a mí me encanta ir a caballo, me gusta andar a caballo. Realmente es una preferencia, es algo que nace de, pues, digamos, un gusto, puede ser también de tipo, pues, egoico del yo. A mí me gusta ir a caballo, pero es que no amo ni al caballo, ni amo la disciplina, o sea, es algo que me da placer hacerlo. En este sentido, pues, el Bhagavad Gita habla del amor desde el corazón. El corazón es una, digamos, en la antropología, que lo vamos a ver más adelante, es una parte muy importante en el hinduismo. La memoria, por ejemplo, en el hinduismo se dice que no está en la cabeza, no está, digamos, en la facultad mental. Es una parte de ella, sí, pero tiene cierta independencia, y es desde el corazón. Es en el corazón donde se guarda la memoria. Y es desde esta dimensión del corazón que se habla del amor. El amor, y por lo tanto la devoción tiene que ser que salga no de la mente, ni que pase por un filtro mental, sino que se viva esa fe, esa devoción a través del corazón. Por lo mismo se habla de que el amor va a nacer de lo que se considera como igual. Y como el yogi ya ve a todo impreso o inmerso en ese ser, en ese principio supremo, pues el yogi ama a todo y a todos. En este capítulo 13, en el siguiente, pues, se va a hablar del conocimiento de la materia y de la conciencia. Dos principios aparentemente opuestos.
es decir, lo que es la materia burda, y la parte espiritual, que sería la conciencia, aquello que no podemos ver, simplemente somos conscientes, es algo que se vive, que se ejerce. Como les digo, aparentemente hay una dualidad, pero el yogi, digamos, este practicante ya avanzado, pues ha desarrollado de tal manera su visión que, como ya les digo, ve principios y no ve únicamente los efectos. Digamos, ya ve las causas, de tal manera que se está viendo la unidad en todas las cosas. Y aquí se habla, pues, se da un ejemplo. Regularmente lo que hacemos es que nosotros separamos la belleza de una rosa, es decir, su aspecto, lo vemos y luego disfrutamos de su fragancia, de su aroma. Y lo que tenemos es un conocimiento dual. El yogi, este ser, pues, este practicante que ya está avanzado, tiene la capacidad de disfrutar simultáneamente estas dos cualidades. Es decir, puede ver y puede disfrutar la fragancia. Uno, cuando a uno se le presenta una cosa, primero regularmente la ve, como bien dice Aristóteles, la visión, pues, es, digamos, que el sentido más utilizado para uno, como una mente occidental. Entonces uno primero ve y luego ya ves o experimentas las características, en este caso, de una rosa. Y ahí uno es cuando separa precisamente, digamos, la experiencia, cuando realmente no hay necesidad de eso, es disfrutar el todo. En este caso, pues, el ejemplo es la fragancia y digamos, el aspecto de una flor, de una rosa. El capítulo 14 va a hablar de las tres modalidades de la naturaleza: sattva, rayas, tamas, o la bondad, la pasión y la ignorancia. Krishna aquí va a describir los efectos que tienen estas modalidades en uno, y también los efectos, obviamente, que hay en la naturaleza, para que por medio de el conocer o el conocimiento de estas, digamos, estas modalidades y los efectos que ellas conllevan, pues el practicante pueda trascenderlas. Aquí es donde vamos a ver entonces un sesgo de mística, es decir, el trascender la naturaleza. Y la naturaleza, acuérdense que también está en uno. Entonces, cuando el yogi, que ya está avanzado, también tiene un conocimiento de cómo esas fuerzas están trabajando, tiene más elementos para trascenderlas. Obviamente no es fácil, si no todo el mundo seríamos yogis, pero se puede saber, se puede trascender por medio de la práctica, pero es importante también tener el conocimiento de cómo estas gunas, estas modalidades actúan, y cómo, si es que uno no es consciente de ellas lo van a uno enredando. Se dice que ellas van como tejiendo un tipo de telaraña, de tal manera que, por ejemplo, hay algunas imágenes en las cuales se ve que estas modalidades están siendo personificadas como por unas mujeres, y estas mujeres tienen atados a seres humanos como si fueran títeres. El yogi, como conoce, como sabe la manera en la que estas modalidades actúan, toma, digamos, cierta distancia de ellas. Ya vemos cómo se renuncia y cómo al mismo tiempo de la renuncia se está actuando. Entonces el yogi tiene los elementos para, obviamente, que las modalidades ejerzan su trabajo, pero sin que lo aten a él, a este mundo. Vamos a hablar del capítulo 15,
se habla del ser inmutable en todo, y este ser inmutable, este ser que no cambia, este ser que es el principio presente en todo, está por encima de las dos espíritus del mundo o las dos formas de ser en el mundo, que es el personal y perecedero, lo que muere, y el impersonal e imperecedero, lo que de una u otra manera, digamos, se mantiene. Esto va a implicar el discernimiento. El discernimiento es una, digamos, es una cualidad del entendimiento muy importante, porque es la cualidad, digamos, en la cual el yogi, el practicante, puede ver lo que es y diferenciarlo de lo que existe. Una cosa es, digamos, un principio, algo que siempre va a estar allí, por eso es principio, y algo diferente son las cosas que aparecen, que existen. Lo que existe es susceptible de no existir. Por lo tanto, el yogi es consciente de que las cosas, la mayoría de ellas, están sujetas a un devenir, pero hay algo que mantiene precisamente, o que se mantiene a través de de esa serie de cambios. Por lo mismo se recomienda pues la quietud, porque desde esa quietud se puede apreciar todo lo que se mueve. No la quietud de sentarse en algún lugar, sino, digamos, la quietud de la inteligencia, la quietud de la visión, de la intuición, para desde allí o desde esa, digamos, dimensión, conocer el devenir de las cosas y ver más allá de ello, es decir, ver cómo hay una base que es la que permite que todo esté cambiando. Ahí vamos a recordar, por ejemplo, a un Heráclito que decía que todo cambia menos la ley del cambio, ¿no? Entonces, ese tipo de intuiciones no son únicas del hinduismo. Ya otros grandes sabios de otras partes del mundo y de otros tiempos también han tenido pues oportunidad de, digamos, de atisbar ese mismo conocimiento, solo que puede ser expresado, manifestado con otros términos. Vámonos al capítulo 16. Aquí se habla pues de las tendencias que las personas van desarrollando, ya sea, digamos, hacia una esfera divina o demoníaca. Este capítulo es interesante porque se habla pues de que hay dos tipos de naturaleza, o el ser humano puede tender a dos tipos de naturaleza. Una pues ya vemos que es la divina, y otra lo contrario, lo demoníaco. Es decir, el ser humano bien puede ascender o bien puede descender en el uso de sus facultades. Aquí la concepción del bien y del mal está en un plano de la dualidad, es decir, es un plano mental. A veces el bien puede resultar mal, depende de digamos, depende del momento, va a depender de diferentes circunstancias, y a veces lo malo es lo que se va a recomendar, también va a depender del contexto, de las circunstancias. Por eso está en un plano de dualidad, y por eso a veces es muy difícil determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y por qué es difícil? Porque estamos hablando pues de son conceptos básicamente mentales. De ahí viene pues la dualidad, y de ahí la duda, y de ahí como ustedes o como todos podemos ver, ¿no? Los problemas en los que nos metemos a veces como sociedades, de que es bueno el aborto, es malo, pues a veces es bueno, a veces es malo, y diferentes problemáticas que se dan. Y nunca nos vamos a poner de acuerdo porque nadie piensa igual que nadie. Entonces aquí cuando sucede pues este tipo de problemas, las escrituras están para ayudar a que el yogi, el practicante, discierna entre ambas dimensiones. Por lo mismo, se va a recomendar y a
siempre digamos, a fomentar la intuición. Es decir, ese conocimiento directo que no atraviesa o que no está formado, pues, por contenidos mentales, sino que trasciende la mente, viene desde un plano de la pura inteligencia y hace que uno, pues, determine, que uno vea, en el caso, pues, las cosas como son. Por ejemplo, aquí a veces se habla de que intuir el ser y el no ser ya está en el plano de la simultaneidad. Es decir, ya no estoy viendo lo bueno o lo malo de las cosas, sino veo que las cosas pues pueden ser ambas. Y de ahí tomar pues digamos, una decisión. Vamos a tomar el capítulo 17 y aquí se habla de Shraddha. Shraddha se traduce como fe, pero aquí es algo muy importante que hay que acotar. En el Bhagavad Gita, la fe no se entiende como una fidelidad religiosa. Regularmente cuando vemos un diccionario, el diccionario nos va a decir que es creer, o digamos, la cualidad de creer sin ver, o de apegarse pues a los mandamientos, a las regulaciones de alguna comunidad o alguna iglesia. Eso se entiende como fe, o regularmente eso se da pues como una definición. Pero el Bhagavad Gita habla de fe, pero como digamos, como la conjunción, digamos, de ancestrales latencias que uno trae consigo. Es decir, esta fe van a ser, según el Bhagavad Gita, pues van a ser las ideas, las creencias, los hábitos, las experiencias, las tendencias que uno tiene y que determinan el actuar de cada quien. Esto es muy parecido a lo que en psicología se conoce como las latencias. Es ese tipo de fe, pues, de la que habla el Bhagavad Gita en este capítulo 17. Por eso se menciona que un ser humano es como su fe. Y por lo mismo, todo ser humano, si es como su fe, habrá de dar lo que su fe le permita dar y nada más. Es decir, hay un dicho aquí muy, muy propio, pues, que no se le pidan peras al olmo. Por lo tanto, pues, la práctica del yoga va a hacer que la fe de uno cambie, porque va a estar, digamos, en ese proceso de liberarse de ideas, de creencias, de hábitos y de experiencias, haciendo que Shraddha sea mucho más amplia. Es decir, esa fe, esa confianza, esa certeza en uno y por lo tanto en una divinidad o en un principio supremo, sean cada vez más puros y no estén sesgados por ideas y por creencias o hábitos que van a determinar, digamos, nuestra forma de actuar. Vámonos al capítulo 18 y el último, pues, en este capítulo Arjuna, pues ya finalmente, después de haber escuchado estos discursos, todos estos capítulos, pues, que que Krishna le está dando, él va a eliminar sus dudas y va a resolverse, pues, nuevamente como el gran guerrero que es, que siempre ha sido, y va a determinarse, pues, a entrar en la batalla. El capítulo en sí va a ser un resumen de todo lo dicho, va a ser, digamos, a manera de cierre de todo lo que se dijo anteriormente. Se va hay algunos versos que son incluso prácticamente repeticiones de otros que se dijeron, y esa manera, pues, de cierre. Lo que sí es que, pues, el Bhagavad Gita finalmente termina con un Arjuna ya resuelto a entrar en la batalla, resuelto, pues, a no dejarse ya intimidar por el hecho de que, aunque tenga en el bando opuesto a familiares, pues en ese momento su dharma, su ejecución, su deber como guerrero, sobre todo su deber como alma, es participar
en ese, digamos, en ese campo en el cual se está jugando también el orden del mundo. Bien. Esta sería mi bibliografía y esta sería, digamos, mi exposición a manera de introducción de cada uno de los capítulos de este Bhagavad Gita. Si tienen alguna pregunta, pues es el momento y muchas gracias. Muchas gracias, José, por esta presentación. Tenemos por allá algunas preguntas en el chat y si quieren hacer más, háganlo ahorita y después hacemos un receso, ¿no? De unos 15 minutos. ¿De acuerdo? Aquí hay unas preguntas, José, en el chat. Sí, ya las estoy viendo. Discúlpenme, es que no podía yo ver cuando tenía la presentación, únicamente podía ver la presentación y hasta ahorita estoy viendo sus preguntas. Emiliano, ¿cómo es? Mi pregunta es, ¿cómo el hinduismo define Brahman? Bueno, Brahman es ese principio supremo. Hay dos aspectos. Es una pregunta pues muy filosófica. El Brahman se define como todo lo que es, todo lo que existe. Hay dos, digamos, hay dos aspectos de Brahman. Está el Nirguna Brahman y está el Parabrahman. Una es el Brahman con, digamos, con cualidades, y se puede decir que es todo lo que se puede ver, todo lo que es susceptible de ser percibido. Entonces, todas las cosas tienen, o el sustento de todas ellas es Brahman. Y está un Brahman que es, digamos, no perceptible, que es inmanifiesto, por lo menos inmanifiesto para las personas que todavía no tenemos ese, digamos, ese enfoque tan amplio como ya se habló en el Bhagavad Gita. Ese aspecto, pues, viene siendo ese principio trascendente, ese principio que no se puede hablar, es inefable. De hecho, en las Upanishad, que son las escrituras filosóficas, pues, por excelencia en el hinduismo, se dice que quien habla de Brahman no lo conoce. Y quien lo conoce no habla, porque como lo conoce, como lo ha visto, sabe que no puede ponerlo en palabras, porque sería únicamente redundar en adjetivos y él carece de todo ello. El Dharma, dice Juan Francisco, el Dharma podría ser nuestra razón de ser en esta vida. Así es una, digamos, es una cualidad. Cada quien ha venido o cada quien hemos venido a este mundo para ejecutar ese Dharma. Como les menciono, también hay Dharmas secundarios. Uno en la vida pues ha adquirido diferentes roles. En este caso, ustedes están siendo estudiantes, entonces su Dharma es estudiar, y cada quien tiene aparte otros roles, como hijo, como hermano, como padre o madre de familia, pero independientemente de ello, cada quien tiene que encontrar su propio Dharma, es decir, su propio deber, y ya que lo encuentra, pues llevarlo a cabo, porque también puede conocerlo y pues a llevársela, es decir, no ejecutarlo. Entonces, siempre se recomienda, eso es la visión por lo menos del Bhagavad Gita, que ese Dharma pues se ejecute. Y el ejemplo es para Arjuna. Aunque a Arjuna le cueste todo el trabajo del mundo tener que matar a su propio maestro, pues lo tiene que hacer, porque ese es lo que su Dharma en este momento le está requiriendo. Por lo mismo se le dice que lo haga con renuncia. No te pongas como que tú mataste a tu maestro, sino son las circunstancias que te han traído aquí y que tú como guerrero tienes que hacerlo, pues hazlo, pero no te pongas como el autor. Bien. Dice Juan Francisco, ¿por qué a veces se sataniza el yoga? Porque no se conoce. Todo lo que no se conoce se sataniza. De hecho, tuve la oportunidad aquí con la doctora también de darle clase a algunas monjas. Me preguntaron también eso, ¿no? Porque me decían que sus superiores les prohibían el yoga. Y pues una vez vimos y yo les puse los postulados del yoga. Les dije, díganme uno de ellos que esté en contra de lo que la tradición cristiana, y yo me atrevo a decir que cualquier tradición religiosa del mundo esté en contra. No hubo argumentos. Entonces se sataniza porque no se conoce.
Cristian, creo que la respuesta, a ver. Voy a hacer una tarea. Primitivo. Adrián Madrigal dice, ¿qué relación existe entre el Bhagavad Gita y el Bhakti Yoga? Pues en el capítulo 9 se menciona como uno de los elementos a incluir en la realización, pero pareciera que era algo complementario, no una vía para llegar a la liberación espiritual. Adrián, lo que sucede es que este Bhagavad Gita, cuando se escribe, estamos hablando de entre el siglo 3 antes de Cristo y el 3 después de Cristo, no hay una fecha exacta. El concepto de Bhakti se está introduciendo al hinduismo. No es un concepto que antes existiera o que fuera popular. Ahora sí, en el hinduismo de ahora, el concepto de devoción está muy presente, pero en aquel tiempo existía el concepto de el rita o el dharma, es decir, el deber, digamos, era el concepto primordial de la religión. Pero en este Bhagavad Gita, precisamente lo que se hace es que esta corriente de Bhakti va siendo cada vez más conocida. Y el autor o los autores de esta escritura lo que hacen es darle un lugar en este, digamos, en este mundo de prácticas, en este mundo de conceptos de la India de aquel tiempo. Por eso es que vemos que ya muy tardíamente en el capítulo 9 se empieza a incluir este concepto de Bhakti. Ahora en los tratados medievales y posteriores, Bhakti es, y digamos, el principio o el principal, pues, de los conceptos que se maneja. Pero en este tiempo apenas se está incluyendo el concepto de la devoción. La religión, digamos, el culto a una divinidad no era porque se le amaba a esa divinidad, sino había el concepto de un deber que se tenía hacia esa divinidad, hacia esa deidad. En el mundo antiguo, y no nada más en la India, en el mundo antiguo el concepto de devoción no existe. En prácticamente todas las religiones. Ya es algo más nuevo. Y lo vamos a ver obviamente con el cristianismo con mayor énfasis, pero también las diferentes tradiciones antiguas no se habla pues del amor a las divinidades, sino pues digamos, un deber que se tenía para con ellas. Y la India, como buenos descendientes de este pueblo indoeuropeo, también tenía esa misma cualidad. Entonces vamos a ver que el concepto de Bhakti es algo nuevo para ese momento y por ello es que va a ocupar un lugar, digamos, pues secundario, como complementario incluso, pero ya va a estar presente a través del Bhagavad Gita. Griselda, ¿las gunas serían las diferentes formas de la naturaleza? Sí, las gunas son estas modalidades, la naturaleza se da en diferentes modalidades. También se habla pues de que, por ejemplo, los elementos en su composición tienen más o menos de alguna de las gunas. Por ejemplo, la tierra tiene más tamas que rayas o que sattva, es decir, hay más pesadez en este elemento. Por ejemplo, el aire tiene más sattva que rayas y que tamas, por eso es muy, digamos, es más sutil que la tierra. Y así los diferentes elementos, incluso los seres humanos y todos los demás seres vivientes, tenemos más o menos de alguna de las gunas. Por ejemplo, la medicina tradicional de la India, la Ayurveda, concibe digamos, este elemento y lo que hace es que no prescribe una receta por igual para todos los males y para todas las personas, como sucede pues en la medicina occidental. Es decir, uno tiene una gripa y pues te dan una pastilla y para todo el mundo es igual. La medicina tradicional, la Ayurveda, no es así, sino que primero considera tu tipo de cuerpo-mente, es decir, qué elemento o qué modalidad es el que más tiene tu cuerpo, para de ahí ver el mal que tú tienes y cómo, bajo tu constitución de cuerpo-mente, darte un tratamiento para generar la cura. ¿Hay alguna otra pregunta?
Creo que no. Vamos a hacer un descanso aquí, José, y regresamos en 15 minutos. ¿Les parece? Son las 12:30, regresamos 12:45. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. ¿Y qué va a haber?